Muchas gracias por esa invitación. Es un honor de ser honorado por el ITAM. Gracias a Horacio, a Beatriz, a Margarita y sobre todo a François, mi gran amiga Fran. Hola, mi nombre es Nicole y mi pregunta para usted es, ¿cómo surgió el yoga en la India? Muchísimas gracias. Hace 2000 años empezó el yoga en los monasterios. Básicamente era una sociedad secreta donde se practicaba yoga para los monjes y monjas para mantener su forma tanto como mental como físico. Hola profesor, yo soy Ariadna Martínez y mi pregunta para usted es cómo se relaciona el yoga con el bienestar. Muchas gracias. Hola Tapen, mi pregunta para ti es, ¿cómo nos ayuda el yoga a tener una buena calidad de vida y bienestar presente y futuro? Muchas gracias. El yoga funciona a dos niveles. Uno es a nivel físico, es decir, eso te mejora tu funcionamiento del cuerpo en varias formas y como pueden ver también se hace más flexible. Eh, También eso funciona a través de tu sistema de glándulas endocrinas. Eso es menos entendido en general, pero lo que tú sientes es simplemente sentir bien. Eso te hace sentir bien. Y eso es la prueba que nosotros damos normalmente. ¿Cómo te sientes después de una clase de yoga? ¿Te sientes una euforia? Y eso es algo que sucede a ti sin tomar ninguna droga ni nada. Y eso es la parte muy importante de yoga. Y justamente por esa razón vemos que la gente regresa a su clase de yoga una y otra vez. Primero, quiero explicar qué exactamente cuando yo digo el bienestar, ¿qué es? El bienestar es una interacción holística del bienestar físico, mental y el espiritual, alimentando el cuerpo, involucrando la mente y nutriendo el espíritu. Eso es la definición de los libros. Y yo realmente no entendí cómo eso conecta con el yoga hasta que yo fui en 2003 de mi sabático a Universidad de Pensilvania. Y yo estuve en la parte de administración de riesgos, pero justo al otro lado del cuadro había el departamento de psicología y había un profesor que daba clase, el profesor se llamaba Marty Seligman, y en ese momento él daba clase de una cosa que él llamaba Positive Psychology, la psicología positiva. En ese momento él estaba escribiendo un libro sobre ese asunto. Y cuando yo estaba tomando la clase, yo di cuenta, eso es exactamente cómo funciona el yoga. Y así prendió la luz en mi mente diciendo, oiga, eso es justamente que nosotros hacemos, aunque yo no sabía esa terminología de psicología positiva. Luego él escribió un libro y ahora es una cosa muy, muy productivo en el nivel mundial del Positive Psychology. Nada más quería aclarar que cuando estuve en la Universidad de Pensilvania de mi sabático no era todo el fun and games, ¿no? Yo estaba también haciendo investigaciones serias sobre reforma
de pensiones en América Latina. De hecho, escribió un libro que fue publicado por Hibner International Series, que es parte integral del Departamento de Administración de Riesgos en la Universidad de Pensilvania. Hoy día, cuando hablemos de yoga, nosotros estamos hablando de el yoga moderno. No es algo que ha existido desde hace mucho tiempo. Eso es algo que sugirió en el siglo XX. No existía desde antigüedad. Entonces es un híbrido entre el Oriente y el Occidente. La gimnasia es muy cerca de yoga que como practicamos hoy día. Hola, mi nombre es Mariana y mi pregunta es, ¿cómo puede ser el pasado una guía para mostrarnos lo que sucederá en el futuro para el yoga en el ITAM? Muchas gracias. Hay un poema de Rabindranath Tagore. ¿Quién es Rabindranath Tagore? Fue un ganador de Nobel en literatura en 1913, que es un poeta global, el primer poeta global que hemos tenido. Aquí está el que ustedes ven en esa gráfica, es una estatua de Tagore en Azcapotzalco, que todavía sigue ahí en el pie. Que decía él es en un poema, el nombre del poema es El Conductor, y dice: pregunta a mi destino, para siempre detrás de mí, ¿quién me empuja tan cruelmente? Y él dijo: mira hacia atrás, y me detuve y lo vi. El yo del pasado me empuja hacia adelante. El yo del pasado me empuja hacia adelante. ¿Qué significa eso? Eso significa que hemos hecho en el pasado es que propaga a nosotros hacia adelante. Es como una serie de tiempo en términos estadísticos, matemáticos, que ha sucedido en el pasado. También tiene un impacto que sucede en el futuro. No es un random walk, una caminata aleatoria. Hola, mi nombre es Elizabeth Ordóñez y mi pregunta es si el yoga era antes solo de dominio masculino. Gracias. En los siglos pasados, el yoga era el dominio de los hombres y sobre todo se practicaba en lugares aislados donde los hombres practicaban en secreto el arte de yoga, ¿no? Pero en el siglo XX eso cambió en una forma drástica, sobre todo en los países del occidente. Hoy día, por ejemplo, las mujeres asisten a las clases de yoga 5 veces más que los hombres. Y eso es algo, una tendencia global. Y eso vemos en México, en otros países también. Es la misma. Pero ¿por qué será así? El asunto aquí es que las mujeres han dado cuenta que los beneficios de yoga vienen a nivel hormonal y las mujeres están más en sintonía con sus cosas hormonales que los hombres. Y eso es lo que sucede en el cuerpo. Yo soy Leonardo y mi pregunta es ¿cómo surgió el yoga en el ITAM? Muchas gracias. Yo empecé a dar clases de yoga a un grupo de alumnos de maestría. Empecé con las maestrías, alumnos de maestría de administración de riesgos, luego algunos otros alumnos de MBA también llegó a tomar la clase y eso fue especialmente para
reducir el estrés de los exámenes que todo el mundo tenía a fin del semestre, y eso fue en Santa Teresa. Pero luego yo comencé a dar las mismas cosas para los estudiantes de licenciatura en Río Hondo. Y hice la misma cosa, es decir, unas semanas antes del examen final, yo daba esas clases. Y obviamente algunos alumnos vieron el beneficio y llegaron en otras partes del semestre diciendo, oiga, ¿puede dar esa clase durante el semestre? Así empecé a dar las clases durante todo el semestre. Y así empezó el yoga en el ITAM. En ese momento no teníamos salones fijos y cosas así. Entonces tuvimos que improvisar las cosas que, por ejemplo, decía que traigan sus yoga mat y algunos alumnos vinieron con sus colchones y cosas así. Algo muy chistoso. Hola, soy Isa y mi pregunta es ¿por qué deberían los estudiantes y las estudiantes del ITAM practicar yoga? Gracias, Tapen. ¿Por qué los alumnos del ITAM o de otros lugares deben de practicar yoga? Hay un montón de beneficios. Ahora sí sabemos con experimentos científicos que muestran justamente cómo vienen esos beneficios. Por ejemplo, en general, cuando nosotros respiramos por dos partes, dos lados del nariz. Y si damos cuenta cómo estamos respirando al lado dominante, al lado izquierdo, al lado derecho, lo que hemos demostrado a través de experimentos es cuando estamos respirando dominante en la parte del lado derecho, eso nos permite hacer o tomar decisiones más correctas. Por ejemplo, hay experimentos como como las niñas en este caso, estaban respirando cuando estaban respirando dominantemente al lado derecho. Y cuando se hace el lado derecho, se tiene menos errores en sus respuestas. Y eso es algo muy importante y eso es algo muy universal. Es decir, si tú estás tomando un examen de ECO 1, por ejemplo, y tiene errores, ahí con tu respiración, cambiando tu respiración, tú puedes reducir el porcentaje de los errores. Eso es bueno, ¿no? Mi nombre es María José y mi pregunta es ¿por qué ha incrementado la longevidad en la gente? ¿El yoga ayuda al respecto? Gracias. Hay un experimento, más bien un estudio con las monjas de un monasterio que demuestra que las mujeres que sonríen con más facilidad viven más felices y más tiempo. Y para hacer un experimento de este tipo, uno tiene que tomar en cuenta otras cosas. Por ejemplo, si tiene la misma edad, obviamente eso afecta a una persona cuánto vive y si tiene la misma dieta y todo eso. En caso de las monjas fue algo fácil en el sentido que ellos vivían en un lugar aislado y había su dieta exactamente igual y todas las monjas tenían más o menos la misma edad. Y siguiendo a esas personas, uno puede ver cuál es la diferencia entre las monjas que hace la diferencia en su longevidad. Y eso es algo muy importante. Pero eso no es que esas personas practicaron yoga. Pero lo que sucede es cuando
tú practicas yoga, y eso también hemos demostrado experimentalmente, tú sonríes con más facilidad y tú tienes más tiempo de tu vida en una forma más feliz. Entonces, ahí viene la importancia de yoga. También quiero subrayar, el yoga es parte de bienestar, no es algo aislado. En la gran parte del mundo que hemos visto, la gente practica yoga en un gimnasio. Y eso es algo que ha sido muy importante desde los años 70, cuando creció la cultura de prácticas físicas en los gimnasios, y ahí empezó a clase de yoga en esos lugares. Y lo que vemos eso muy claramente es cuando la gente tiene más interés en prácticas de gimnasio, para ir al gimnasio. Normalmente la gente tiene más interés durante cuando empieza el año nuevo, y luego poco a poco se disminuye su interés a través del año y se lleva a un nivel muy bajo durante el fin de año. Otra vez su interés sube el próximo año nuevo. Así sigue la tendencia, como vemos en esa gráfica en la parte izquierda, donde vemos la gráfica de gimnasio en azul y comparando con qué sucede con interés en yoga. Esas son palabras que tomé de uso de palabras por búsqueda de Google, ¿no? Entonces, si ustedes ven la parte izquierda de esa gráfica, la tendencia es la misma, es decir, hay un pico al inicio del año, tanto como interés en gimnasio y como en el yoga, y luego se disminuye a través del año. Pero algo sucedió en año 2020. Eso se separó. Eso se separó en una forma muy importante, y eso es una tendencia a nivel mundial. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en 2020 que puede explicar esa tendencia? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió la vida en 2020? Si ustedes piensan por un segundo, ustedes van a dar cuenta que es el COVID que pasó a nivel mundial. ¿Y qué hizo esa enfermedad? En primer lugar, la gente estaba en sus hogares, no había posibilidad de ir a practicar yoga o gimnasio en una forma sin riesgos. Entonces la gente no tenía la oportunidad de ir al gimnasio, y por lo tanto la gente empezó a practicar yoga en sus hogares. Y eso es algo muy importante e interesante, es que la gente dio cuenta que es posible hacer yoga en tu propio hogar, en lugar de ir al gimnasio o a un lugar dado. Tú puedes hacer la gran parte de las cosas en tu propio hogar. Obviamente eso no significa que tú no necesitas una guía para hacer eso, pero uno puede hacer esto a través del Internet. Y hace 10, 20 años el Internet no era tan pervasivo como es hoy. Y ese avance de tecnología ha cambiado descoplar esas dos cosas. Entonces, eso significa que ahora
la gente tiene más posibilidad de hacer yoga en una forma diferente que antes. Entonces, como vimos en el siglo XX, cómo agarró el yoga moderno y luego se empezó a mover en una forma de cultura física y ahora está separando otra vez. Y eso es la parte más interesante y ahí va el futuro del yoga en una forma muy distinta que antes. Aquí termina mi intervención. Namaskar a todos y espero que ustedes tengan más preguntas y yo voy a estar presente, no físicamente, pero voy a estar presente por internet y ustedes pueden preguntar a mí directamente. Muchas gracias otra vez. Mi gracias a todas las personas que organizaron ese evento